Por siéntense. A continuación se va a iniciar el interrogatorio por parte de las defensas. Preguntarán en primer lugar las defensas del resto de los acusados por el orden en el que se encuentran sentadas y en último lugar su defensa. Con su venia señora, Joaquín Ruiz Jiménez, en nombre de Miguel Ángel Hijón Santos, dada ya la contundencia y claridad con que ha respondido el señor Briones a todas las preguntas que le ha formulado el Ministerio Fiscal y las acusaciones que han tenido que participar, me limito a solidarizarme con sus respuestas y no necesito ninguna aclaración. Muchas gracias. Si no van a hacer preguntas, les ruego que ni siquiera hagan uso de la palabra, porque así agilizamos un poco la sesión. Con la venia, señoría, Miguel Cuéllar, letrado defensor del señor López Gilarte. Sí, voy a hacer algunas preguntas con la venia del tribunal. Señor Briones, ¿es cierto que fue usted quien tomó la decisión de proponer al señor López Gilarte como consejero de Fórum Filatélico? ¿En qué circunstancias se produjo esa promoción a la condición de consejero, de administrador de la entidad? Un momento. Creo recordar, y a lo mejor se me puede corregir, pero creo recordar que el señor López Gilarte entra al Consejo cuando asumo la presidencia. Por lo tanto, debía de ser en esas circunstancias, en las circunstancias de el señor Prada se marcha, entro yo. Sí, está claro. Otra pregunta, por favor. ¿Lo propuso como consejero por alguna razón en particular? Lo propongo como consejero porque es un abogado, es un hombre que conoce la empresa, tiene conocimientos comerciales y domina toda aquella zona de Andalucía. Sin duda era una persona de confianza. Poco tiempo después de ese nombramiento se creó formalmente, por decirlo así, la delegación de la entidad en Andalucía. Era ya un proyecto en marcha, pero sí, efectivamente. Culminó poco tiempo después. Bien. ¿El señor López Gilarte era consejero o administrador de alguna otra sociedad del grupo o solo de Fórum Filatélico? Que yo sepa y recuerde, solo de Fórum Filatélico. Bien. En la condición del señor López Gilarte de delegado de Andalucía, entiendo, y por favor me lo corrobora usted, si era de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. Era toda la zona. Toda la zona, llamábamos zona sur, pero incluye las ciudades de Melilla, Ceuta y Canarias. En las visitas que usted ha referido anteriormente en la sesión de hoy a preguntas del Ministerio Público, en sus visitas a Marbella para contrastar determinados inmuebles, solares y tal, ¿le acompañó en alguna ocasión el señor López Gilarte? No. En las visitas, usted ha dicho privadas a Tenerife, creo, ¿no? En el asunto del Parque Marítimo Anaga, ¿lo acompañó alguna vez a usted el señor López Gilarte o algún otro directivo de la entidad? Era una visita particular, con lo cual estaría yo de vacaciones allí. Sí, contestada. ¿Le consta si acompañó a algún otro directivo de la empresa a esas visitas a Canarias para el asunto del Parque Marítimo Anaga? No. Fui yo personalmente y recuerdo que venía mi mujer allá. De acuerdo. Con respecto al tema de la filatelia, ¿el señor López Gilarte intervino de alguna manera en el proceso de compra de sellos a los proveedores? No. ¿A usted le consta que tuviera algún tipo de relación con los proveedores de sellos? No. ¿Intervino de alguna forma el señor López Gilarte en la fijación de los parámetros de revalorización de los sellos? Los parámetros de revalorización de y en la elaboración de los catálogos trimestrales de actualización de los valores de los sellos. Las listas. Las listas. Es que el término catálogos nos lleva a otra cosa. ¿Intervino? ¿Le consta a usted que interviniera el señor López Gilarte? No. ¿Recuerda usted, señor Briones, si estas cuestiones que le acabo de preguntar fue objeto de algún acuerdo en el Consejo de Administración de la entidad? Compra de sellos, filatelia, fijación de valores, listas, actualización de precios. Es que eso era un área que, como ya he dicho en alguna ocasión, la llevaba el anterior presidente y la retomé yo para la continuidad, obviamente, de la sociedad. Entiendo que entonces que la respuesta es que no. No. Bien. Con la venia, señora presidenta, voy a ser muy breve, pero si se le puede exhibir
un documento que consta en la página 60 del informe de la Administración concursal. Está en el tomo 28, folio 7962, pero me temo que está en un CD. No sé si será posible, pero en todo caso sí hay un ejemplar para la... Es solo un documento. ¿Tiene un ejemplar para la sala? Sí, claro. Para la sala, para el declarante, incluso para el Ministerio Fiscal, que no sé si tiene interés en verlo. Es la página 60 del informe de la Administración concursal, señorías. Sí, es el organigrama de foro, entiendo. Efectivamente, organigrama funcional. Y le pregunto al señor Briones si este organigrama, según su criterio y sus conocimientos, se corresponde con la estructura organizativa de Fórum Filatélico. Sí. ¿Ubica usted al señor López Gilarte en la segunda columna? Constan los delegados territoriales: Madrid, Barcelona, Castilla y León. Y el penúltimo, el antepenúltimo, perdón, delegación de Sevilla. Un segundo. Delegación de Madrid, delegación de Barcelona, delegación de Castilla, Sevilla, señor López Gilarte. Bien. Esto obedecía a la realidad. Los delegados territoriales le reportaban a usted directamente como director comercial de la entidad. Así es. Y es cierto, por tanto, en el nivel horizontal primero, que la empresa estaba estructurada en 8 direcciones. Las aquí puestas. Una de ellas era la suya, la dirección comercial, claro, y por encima de esas 8 direcciones había, por decirlo así, un staff directivo, director general, departamento de auditoría interna, departamento organizativo. Así está. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. ¿Podemos concluir entonces que Fórum era una empresa jerarquizada y estructurada en atención a este? Yo no he tenido la menor duda nunca, señor letrado. Perfecto. Es una evolución en el tiempo y, desde luego, en estos momentos, como ustedes pueden observar... otra pregunta, por favor. ¿Usted recuerda cuántos accionistas tenía Fórum Filatélico en el año 2006? Aproximadamente, por supuesto. Tenía 2.000, de 1.200. En torno a 1.200. Creo que no llegaban, señor letrado, pero en el entorno de 1.200. Bien. ¿Y es cierto que usted tenía delegadas todas las competencias estatutarias del Consejo de Administración, salvo las que no se pueden delegar por ley? Sí, es cierto. ¿Y usted las ejercía? Las ejercía, claro. Bien. ¿Podemos concluir entonces que Fórum Filatélico tenía diferenciada la propiedad de la administración y de la dirección de la empresa, del negocio? No sé si le entiendo bien, señor letrado. Los accionistas eran unos, sí, los administradores eran otros, sí, ahora y los directivos eran otros. ¿Es cierto? Sí, le he entendido ahora, por supuesto. Usted también, a pregunta del Ministerio Público, ha referido antes que los inmuebles que adquiría la sociedad filial Grupo pasaban previamente, para su determinación y concreción, por un comité de inversiones. ¿Usted recuerda quién formaba parte de ese comité de inversiones? Este comité se formaliza a partir del 2000 por sugerencia, por la reestructuración que toda la sociedad estaba inmersa en el llamado Proyecto Futuro desde que yo tomo la sociedad. Se trata de actualizarla, de modernizarla en sistemas, en procesos, etcétera. De manera que para ello contratamos a uno de los mejores, a nuestro juicio, mejores consultores, PricewaterhouseCoopers, que nos ayudó a hacer esa transformación. Bien, entre otras cosas, evidentemente, entramos al asunto de las decisiones. Las decisiones no las puede tomar, es lo que ellos dijeron, no las puede tomar una persona. Aquí tiene que haber más gente que intervenga y ponga los peros y los inconvenientes, con independencia de la documentación, que para eso hay un departamento jurídico. Tiene que intervenir más gente. Y en esos momentos se formaliza un comité de inversiones, efectivamente, compuesto por el director financiero, Antonio Miguel, creo que se llamaba, el director financiero, el director general, yo mismo y
otra persona, no sé, bueno, se componía de varias personas. Bien. También se le han hecho diversas preguntas sobre el asunto de la destrucción de sellos, y sobre ese particular le pregunto si no es más cierto que en la delegación de Sevilla nunca llegó a haber filatelia, hasta el día de la intervención, evidentemente. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, las cámaras acorazadas, se compró ese edificio, se rehabilitó ese edificio, un edificio histórico de la ciudad de Sevilla, se rehabilitó el edificio para su habitabilidad, en el que también se construyeron unas cajas fuertes para conservar los sellos de los clientes, la filatelia. Envíos que estarían en la puerta, porque la oficina ya estaba funcionando, ya se habían trasladado de las antiguas oficinas a las nuevas oficinas. La realidad es que las cajas acorazadas, las cámaras fuertes, estaban en las mismas condiciones que las de Madrid o Barcelona o Vigo o Valladolid, las mismas condiciones, más grandes, más pequeñas, para que Andalucía dispusiera también de su filatelia. Pero la respuesta concreta, a ese momento no había servicio. Muchas gracias. Señor Briones, en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se dice que a mi defendido se le retribuía por supuestos servicios de selección de personal, asesoramiento y formación comercial de agentes. ¿El señor López Gilarte prestó esos servicios a la entidad? El señor López Gilarte, como todos, empezó vendiendo contratos. Y vendió los que vendiera, que obviamente no puedo recordar. Y lo que él hacía se lo transmitió a otros. Es que el modelo es el que es. Se lo transmitió a otro que también vendían, y a otros más, y se llegó a ocupar de todos ellos como jefe de equipo. Y cuando hubo resultados, pues evidentemente tuvo que ser el nivel superior, responsable de la comercial, hasta llegar a la delegación. Ese es el tránsito. La estructura retributiva del señor López Gilarte, ya explicó usted a pregunta del Ministerio Público algo en la primera sesión, ¿era igual que la de otros delegados territoriales o tenía algún tipo de emolumentos especiales o diferenciados? Podía ser diferente en función de los resultados que de años anteriores. Claro, la remuneración siempre se componía de un fijo y un variable. El variable podía incrementarse en función de las ventas, pero el fijo no más del IPC. ¿Quién fijaba la retribución variable? ¿O cómo se fijaba la retribución variable de cada...? En contrato, la retribución variable, como ya se dio en los contratos míos, es que el contrato mío es el modelo de todos los demás, que me facturaran sus servicios o prestaran sus servicios a través de una sociedad limitada, una SL. Por lo tanto, sobre el abono, tenían un determinado porcentaje, un pequeño porcentaje, sobre el resto de los productos, un pequeño porcentaje, y en función de las ventas, pues... Bien. Y voy avanzando ya, señoría, si es posible, lo que pasa es que no tengo la referencia, exhibirle los documentos que aportó la defensa del señor Maciás en el acto inaugural de este plenario, que consisten en las convocatorias y orden del día de diversas sesiones del Consejo de Administración de la entidad que no estaban en las actuaciones, pero es que no creo que estén foliadas o no tengo la referencia del número, porque se aportaron el lunes. Tengo copia, evidentemente, para el tribunal y para el declarante. Bien, pues haga la pregunta. ¿Lo tiene ahí para la sala? Aunque ya consta, pero efectos de... Bien, pues haga la pregunta. ¿Ministerio Fiscal? Sí. Sobre el Consejo de Administración, señor Briones, ¿quién decidía cuándo se reunía el Consejo de Administración de la entidad? Yo. ¿La convocatoria quién la realizaba? Yo daba instrucciones al departamento jurídico para que hiciera el escrito. Normalmente partía del departamento jurídico, concretamente Juan Ramón,
orden del día y día de la convocatoria. El orden del día también lo sugería o lo fijaba usted, evidentemente. Sí, naturalmente. La documentación que se le exhibe se corresponde... Esta es la mía. Bueno, la que me ha dicho su letrada que tiene, si no se la... perdón, vale. ¿Se corresponde con las convocatorias reales del Consejo de Administración? ¿Eran esas las convocatorias? ¿Se refiere al seguimiento de las fechas? Bueno, no, si eran esos los textos de la convocatoria y por el eso, contenido del orden del día. Por las eso he fechas querido tienen fijar si estábamos refiriéndonos a fechas, que desde luego, y este es el orden del día: evolución de la sociedad, etcétera, convocatoria de la Junta General, por la proximidad que tiene a la convocatoria de la Junta General, ruegos y preguntas, redacción, etcétera. Bien. ¿Se trataba en el Consejo de Administración algún asunto no comprendido en el orden del día? El orden del día es el orden del día, es lo que se refleja en las actas, posteriormente, actas que no están en la causa, pero que están, porque para eso había una asistencia letrada, existen, pero no se han traído, y no se trataba, en lo que es consejo, otro tema que no fuera el del orden del día. Posterior o anterior trataríamos de lo que fuera. ¿Las actas se levantaban sobre la marcha en la misma sesión y se aprobaban? No. ¿El mismo día o se aprobaban en la sesión siguiente? Se tomaban las notas correspondientes por el letrado que nos asistía, elaboraba las actas y después nos las daba a firmar. ¿Usted recuerda si se le facilitaba copia de esas actas a los consejeros o se quedaba el ejemplar original en la compañía? No recuerdo, yo he tenido siempre la naturalidad de no exigir una, se quedarían en la sociedad, pero no recuerdo qué hacía, o no sé qué hacía el letrado, si se la enviaba, no sé, pero firmarla la firmaba, obviamente. Mire, en la convocatoria de 29 de diciembre, que debe tener usted, se incluyó un punto del orden del día que se denomina... Segundo. 29 de diciembre del 2005. Sí. Expectativas para el próximo ejercicio. ¿Lo ve usted el asunto? Expectativas para el próximo ejercicio. ¿Recuerda usted que se trató, que informó usted al Consejo en ese punto, en ese asunto concreto? Hombre, lo que sí le puedo adelantar es que como expectativa no teníamos la intervención. No la teníamos, naturalmente. Lo digo por la fecha. ¿Expectativas de nuevas inversiones? Pues seguramente. ¿Expectativas de venta? Pues seguramente. ¿Usted recuerda si ahí se habló, se informó, se debatió sobre la limitación del crecimiento de la entidad al 5%? Pues mire... Del que se ha tratado tanto durante la instrucción, como conoce la sala. Le agradezco que me haga la pregunta. Sí. No era una expectativa para el 2006. Ya venía de atrás. En efecto, esto es así. Los crecimientos estaban sostenidos para que delegaciones, directores comerciales, jefes de equipo, vendedores, nos limitáramos a unos presupuestos. Euro arriba, euro abajo. Presupuestos. Y los presupuestos de venta, a partir del año anterior, me parece que fue, se ceñían a un crecimiento del 5%. Tanto es así que yo, como director comercial, suspendí la venta de productos. El año 2005, desde septiembre, estuvo suspendida la venta de productos que requerían, para hacerlo fácil al tribunal, que requerían importantes cantidades de adjudicación, de sellos de adjudicación. Estuvo suspendida, se vendía el abono. Suspendida para aquellos que habían llegado a el objetivo previsto. Desde septiembre no se podía vender más de lo que estaba en el presupuesto. Bien, muchas gracias. Con respecto a las sesiones del Consejo de Administración, parece que falta alguna convocatoria y como por desgracia no tenemos las actas, le pregunto si usted recuerda que en las sesiones del Consejo de Administración desde 1996 hasta el 2006, si se adoptó algún acuerdo en relación con la filatelia de la entidad,
con la compra a proveedores, qué proveedores se elegían, qué sellos se elegían, cuáles se compraban, cómo se fijaban los precios. ¿Se adoptó algún acuerdo sobre la filatelia en el Consejo de Administración? Me ha trasladado usted al 2006. Perdón, a 1996. Desde el 96 hasta el 2005. No, es que no era un tema de Consejo. Lo que en el Consejo se llevaban cosas de otra importancia. Y sobre los contratos, modelos de contratos, reunificación, o contratos, separación de contratos a suscribir con los clientes, ¿se adoptó algún acuerdo en el Consejo de Administración? Es que la remodelación de los contratos, es decir, de acuerdo a Ernst & Young y con el modelo jurídico que nos suministraron, nos dieron, esto es de 1998. Ruego a la sala que me disculpe las fechas porque no se preocupe. A veces me confundo. Antes creo que he dicho que el Plan General Contable era del año 2002 no se preocupe. y como este tribunal sabe no es así, es de 1990. Bueno, yo no recuerdo que en aquellos momentos se dijera en el Consejo, han pasado muchos años, año 1998, porque era una cuestión de utilidad práctica, es decir, la Dirección General, obviamente en aquellas reuniones sí recuerdo estar con el director general, con los de Price, perdón, con los de Ernst & Young, viendo las propuestas que traían. Sí, bien, esto es así. no es necesario Pero insistir en no este recuerdo que tema. haya sido motivo de consejo. Con la venia señoría. ¿Y usted recuerda si se trató alguna vez en el Consejo de Administración el asunto de la no renovación de parte de la póliza de seguros de los sellos No, los contratos. del año 2005? No recuerdo si se trató o no, pero desde luego que era un devenir entre los responsables, pues sí, pero no recuerdo si está. Es que tendríamos que tener las actas. Le pregunto lo que usted recuerda. No las tenemos. Yo no recuerdo que se tratara, pero era un tema de suficiente enjundia para que supiéramos todos que había una capa o varias capas del seguro que estaban en esta situación. ¿Y usted recuerda haber entregado al señor López Gilarte, o puramente al Consejo de Administración en alguna sesión, los informes de Clifford Chance y Ernst & Young por los que le preguntó el Ministerio Fiscal y que se le exhibieron en sesión anterior del año 99 sobre las supuestas características financieras del negocio de Forum? No era yo presidente entonces, no era yo el que convocaba los consejos, no era yo el que redactaba el orden del día, pero ya le adelanto que el anterior presidente no lo trajo al consejo, era una cuestión de dirección general, más bien. ¿Asistió el señor Yorca o Rodríguez a alguna sesión del Consejo de Administración? Jamás. ¿A usted le consta si el señor López Gilarte lo conocía? No creo. No. ¿El señor López Gilarte tenía despacho propio en la sede central de la compañía en Madrid? No. ¿Y usted recuerda si se trató en sesión del Consejo de Administración y se adoptó algún acuerdo sobre la concesión de un anticipo de 12 millones de euros a Spring SL? No. Usted ha respondido a pregunta de una de las acusaciones sobre que efectivamente la compañía presentó solicitud de concurso voluntario. Le pregunto si es cierto que una vez que se detuvo a los miembros del Consejo de Administración, a los representantes legales de la entidad en Madrid, fue el señor López Gilarte, que estaba en Sevilla y no fue detenido hasta 2 días después, quien con el asesoramiento de la firma Garrigues presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid la solicitud de concurso voluntario. Así es. Y por último, y le pregunto con respecto a la póliza de seguros, 2 cuestiones. Primero, si es cierto que esa póliza cubría tanto los sellos propiedad de Forum Filatélico como los sellos propiedad de los clientes que estaban depositados en las instalaciones de Forum Filatélico. Así es. Y la última, si es cierto, y así consta en la póliza, que durante todos los años de vigencia de esas pólizas, Forum Filatélico tenía obligación contractual de remitir todos los trimestres las listas actualizadas de precios a las compañías aseguradoras. Es cierto y así se hacía. Se remitían esas listas trimestralmente a las aseguradoras. A las aseguradoras. Así nada, es. Nada más, muchas gracias. José Antonio López García, en nombre de Agustín Fernández Rodríguez.
con la venia de la sala y muy brevemente, un par de preguntas para precisar. En primer lugar, en ese organigrama que le han entregado a usted, señor Briones, aparece usted como delegado nacional de comercial. Sí. Pero también aparece usted como delegado de Madrid. Durante un tiempo ¿Era usted delegado de Madrid? Sí. Bien, en concreto, don Agustín Fernández no era delegado de Madrid. Hasta que yo dejo la delegación de Madrid, lo fui yo, además de ser director comercial nacional. Hay un momento en que yo dejo en sus manos la dirección de Madrid y me paso a la dirección nacional y la presidencia. Ya he dicho que todo no lo podía hacer. ¿Y en qué fecha deja usted esa delegación? No sabía precisar ahora mismo la fecha. Seguramente él se acuerde mejor. Bien. Antes ha hablado de un comité de inversiones. Ese comité de inversiones no era una delegación del Consejo, ¿verdad? No, era un comité de inversiones puro y duro. Estaba el director financiero, el director general, yo mismo. Ya nos lo declaró. Okay. Perdón, señoría. Sí. Se ha referido antes a la remuneración mixta de algunas personas, fijo más variable. Eso no era propio solo y exclusivamente del Consejo, sino que era de todos los directivos de la sociedad, o estaba abierto a todos. De todos los directivos en el área comercial. Hablamos del área comercial. Lo que ganara el señor, pues qué sé yo, de recursos humanos o el contable, esto es otra cosa. Hablamos de comercial. Bien, señor Briones, usted ayer se refirió al momento de la contratación de los sellos a una propuesta de contrato. ¿Quiere esto decir que primero se firmaba una propuesta de contrato y no se firmaba el contrato definitivo hasta pasado unas fechas? Efectivamente, el vendedor junto con el cliente firmaban una propuesta. La propuesta se traía a la empresa, donde quiera que fuera el lugar o la ubicación del vendedor, se traía a la empresa me cataba ese contrato y a las pocas fechas salía el contrato definitivo. Es decir, que el comprador de sellos podría en ese periodo desistir del contrato. Absolutamente. Además de que podía, la ley le amparaba. La ley de consumo ya marca unas fechas, con independencia de si fuera propuesta o fuera ya el contrato. El cliente siempre tiene o ha tenido la potestad de, no recuerdo bien, porque han pasado muchas fechas, muchos días, pero creo recordar que 45 días. Si es más, ruego que me disculpen porque no recuerdo bien, pero desde luego 45 ya lo afirmo. Y la última, señoría. Ayer manifestó usted que los miembros del Consejo no percibían remuneraciones por ser miembros del Consejo. ¿Era solo en Fórum o en el resto de sociedades tampoco percibían remuneración alguna? Estoy tratando de hacer memoria, pero nadie que haya formado del Consejo de Administración, que yo recuerde, ha recibido remuneración alguna, porque ya la recibíamos con nuestro trabajo. No he sido partidario de remunerar el Consejo, ni antes el anterior presidente, ni yo tampoco. No sé si por simple continuidad, pero los miembros del Consejo no han sido remunerados. Pues ninguna pregunta más. Siguiente. Sí, con su venia. Don José María de Pablo, en defensa de don Juan Macía. Vamos a ver, le preguntó el Ministerio Fiscal, creo que el primer día, sobre la composición del Consejo de Administración. Le dijo que el Ministerio Fiscal que todos los consejeros procedían del área comercial y que estaban precisamente por lo que habían vendido y por su volumen de ventas en el Consejo de Administración. Le pregunto, ¿esto es así? ¿Todos los miembros del Consejo de Administración procedían del área comercial? ¿Eran vendedores o había una excepción en el Consejo de Administración? No introduzca la pregunta diciendo que el Ministerio Fiscal hace afirmaciones. Vaya directamente a la pregunta. Bien, ¿todos procedían del área comercial? ¿Todos eran vendedores en el Consejo de Administración o había alguna excepción? En el caso de su cliente no pertenecía al área comercial. Entonces, si no vendía, si no era del área comercial, ¿a qué se dedicaba don Juan Macía en Fórum Filatélico?
Don Juan Maciá era patrono de la fundación y como tal tenía esas labores. La fundación se relacionaba con las universidades, con la agencia EFE para las becas que se le daba a estudiantes fueran de la universidad, fueran de periodismo, de lo que fuera. Si en algún momento yo no he podido representar a la fundación, ha ido él a representar a la fundación como patrono. En las exposiciones de pintura que mostraba la fundación al público en general, porque la colección de Fórum Filatélico, la apreciada colección de Fórum Filatélico de pintura antigua del siglo XVI-XVII, no la teníamos guardada, la exponíamos para deleite de las personas, ¿verdad? Bueno, si yo quería ir, iba él. Tenía funciones en algunos casos de representación o en otros de sustitución. Esto es lo que hacía el señor. Y dentro del Consejo de Administración, una vez que es nombrado miembro del Consejo, la tarea de don Juan Maciá dentro del Consejo, ¿cuál era? ¿Por qué estaba él en el Consejo? Don Juan Maciá viene o está en el Consejo traído por don Jesús Fernández Prada. Las razones por las que lo trajo el señor Fernández Prada, pues no lo sé. No lo sé. Sé los que he traído yo. Pero por lo que usted veía, él veía de qué hechos informaba o sobre qué hablaba en el Consejo de Administración, don Juan Maciá. Como cualquier otro consejero, tenía la libertad de preguntar sobre lo que quisiera. ¿Tenía funciones ejecutivas, don Juan Maciá? En la fundación. ¿Tenía alguna ejecutivas, las que he dicho. ¿Tenía algún apoderamiento de Fórum Filatélico? Déjeme añadir que la fundación tenía una directora, que era la que ejecutaba y despachaba conmigo generalmente. Pero en Fórum Filatélico no en la fundación, en Fórum Filatélico no. ¿Tenía algún apoderamiento de Fórum Filatélico? No. ¿Estaba en ese comité ejecutivo por el que también se le preguntó el otro día? Don Juan Maciá pertenecía al comité ejecutivo de Fórum Filatélico. ¿Ejecutivo de las inversiones que relataba antes? Sí, al comité de inversiones. No. ¿Tenía cargos en alguna sociedad filial o participada de Fórum Filatélico? Que yo recuerde, no. ¿Don Juan Maciá tenía alguna competencia sobre clientes, contratos de inversión, provisiones, acreedores? Pues como casi todos los que trabajábamos en la empresa. Quiero recordar que en alguna ocasión don Juan me ha hablado de sus operaciones, de que las estaba cobrando, del tiempo que llevaban. Don Juan Maciá es una persona que en la sociedad, como cliente, creo recordar que es del año 80, año 81, es muy antiguo. Sí, se refiere a que le informaba de sus operaciones como cliente, los sellos. No, pero no en el Consejo. Vamos a ver si nos entendemos. Oiga, en las relaciones que tenemos, ya lo dije ayer, las relaciones en esta empresa de todo este organigrama, obviamente unos más y otros menos, era diaria prácticamente, que no éramos telefónica. Suficiente, otra pregunta, por favor. ¿Dónde tenía su despacho don Juan Maciá? ¿Lo tenía en la sede central de José Abascal 51? No, en el inmueble que teníamos enfrente. ¿En el 38? En el 38. ¿Por qué estaba en el 38 y no en el 51, que es donde estaba el Consejo? Pues por una razón muy sencilla, porque primero el espacio, todo tiene sus límites, y en segundo lugar allí había espacio para poder ubicar la fundación. O sea, él estaba en la sede de la fundación. Mire, se ha hablado también aquí de las remuneraciones de los consejeros, de que cobraban un fijo bastante importante y también unos variables por objetivos. ¿Era así en todos los consejeros? ¿Había una diferencia con don Juan Maciá? En todos los consejeros que participaran en la actividad comercial, en las ventas. Ya lo indicó, por favor, el señor. ¿Qué remuneración percibía don Juan Maciá? Aproximadamente. Seguramente que usted lo sabe mejor que yo, no me acuerdo, no lo sé. Bien, podría ser 40.000 euros al año. Si ha dicho que no lo sabe, vamos a seguir, por favor. Bien. Vamos a ver. ¿Don Juan Maciá diseñó el modelo de negocio de Fórum Filatélico? ¿O tomó alguna decisión relacionada con el modelo de negocio? No. Si no se le atribuye haber formado parte del diseño, es un poco difícil a veces
Sí, es que la acusación es un poco general por estar en el Consejo. Yo quiero diferenciar sus funciones de las de un consejero normal. Pero, por favor, vaya concluyendo. Otra pregunta. ¿Conocía a los proveedores, don Juan Macía, personalmente? No. ¿Tomaba decisiones relacionadas con proveedores? No. ¿Sabía don Juan Macía cómo se fijaban los precios de los sellos? Era una exclusividad por el anterior presidente y conocimiento de la materia, y después lo continué yo. Vamos a ver, se habló también de la confección de las cuentas anuales. ¿Cómo llegaban las cuentas anuales al Consejo físicamente? ¿Llegaban ya impresas? ¿Cómo llegaban? Al Consejo llegaban las cuentas traídas por el director general. Físicamente. Era el que, el día que tocaba discutir esas cuentas, hablar de esas cuentas, el director general trae las cuentas. Y allí las discutimos. ¿Traían otro informe anejo a las cuentas, también impreso? ¿No venía como anexo el informe de la auditoría? ¿Interna o externa? Externa. No, el externa se firma después. Pero venía ya el informe, aunque no estuviera firmado, como anejo a las cuentas anuales. Venía después porque primero el Consejo tiene que aprobar y después elaborar el informe. No recuerdo si en algún momento se han coincidido, cosa extraña, pero bueno. En algún momento, al votar las cuentas anuales, al formularlas, don Juan Macía votó de una manera diferente al consejo que daban los auditores o el director general. Las cuentas, como usted sabe, se votan en la Junta General de Accionistas. En la formulación me refiero. En la formulación los consejeros preguntan lo que tengan que preguntar, dicen lo que tengan que decir. No recuerdo que haya hecho alguna salvedad, pero oiga, son muchos consejos, son mucho tiempo, y si la ha hecho, pues seguro que están las actas. Sí. Mire, el escrito de acusación dice de mi representado que desarrollaba una importante labor de defensa de la imagen de la sociedad, de comunicación, dice que para desvirtuar el impacto negativo de noticias, etcétera. Quería preguntarle si esto es cierto, si esa era la función de don Juan Macía. No era la función de don Juan Macía por una simple razón, porque para eso había un departamento de marketing y publicidad, y para eso teníamos contratado a una agencia, Efecto Dominó, que se ocupaba de estos menesteres. No tenía que ocuparse el señor Macía. El señor Macía se ocupaba de la fundación y las relaciones de la fundación. ¿Quién era el responsable de ese departamento de marketing? El señor Julio Durante. ¿Despachaba con el señor Macía, Julio Durante? No creo que fuera necesario en ningún momento. Esta empresa externa, Efecto Dominó, es la autora del informe precisamente que le mostraron ayer sobre el impacto negativo de determinadas noticias, estrategias ante noticias negativas que pudieran salir, ¿verdad? En efecto. Una última pregunta sobre este aspecto. Efecto Dominó, puedo decir que hacía las veces de gabinete de prensa, era el que llevaba las relaciones con la prensa. Es que tenía esa función. Lo del informe es un añadido que tiene esa empresa, y que ante la carencia en esta empresa de estos mecanismos, pues el responsable, el señor Dalda, me propone: oye, y si hay ¿qué planes de contingencia tienes para estas situaciones? Pues no tenemos, salvo el de incendios, lógicamente, pero ante este tipo de eventualidades no tenemos. Pues es que lo conveniente es estar preparados para cualquier expectativa, pero como ocurre en cualquier empresa. Si a cualquier empresa que ven... Sí, una última pregunta. Entonces, don Juan Macía tomaba algún tipo de decisión relacionada con la comunicación, relacionada con la comunicación de Fórum Filatélico. La comunicación de Fórum Filatélico se llevaba entre el Efecto Dominó, el director de marketing, y lo que fuera de determinado peso, enjundia, pues me lo comunicaban a mí. Bien, no hay más preguntas, señoría. Siguiente. Con la venia de su señoría, en defensa de Juan Ramón González.
Buenos días, señor Briones. Quisiera hacerle muy pocas preguntas para matizar sobre todo algunas de las respuestas que usted ha dado a preguntas del fiscal. La primera, usted ya contestó suficientemente sobre la propuesta en cuanto a los modelos de contrato filatélico. La propuesta de contrato que les formuló Ernst & Young. ¿Es cierto que ustedes en Forum crearon un comité para discutir esta propuesta y aprobar los modelos definitivos? Es cierto. ¿Ese comité quién lo formaba? Ha pasado mucho tiempo. Lo que usted recuerde, yo por supuesto no desde le voy luego, desde luego el director general y desde luego yo. Y lógicamente la asesoría jurídica de Forum, sin duda. ¿Quién más sabía? No lo sé. Lo que usted recuerde, yo no le voy a preguntar. Estas personas que yo he dicho, seguro. Muy bien. Y ese comité que elaboraría la propuesta definitiva, vamos, el modelo definitivo, ¿se apartó mucho de ese modelo definitivo del modelo propuesto por Ernst & Young? No se apartó mucho. Sí es cierto que y los presentes me tendrán que saber disculpar, los lenguajes jurídicos son muy propios del lenguaje jurídico y los entienden los jurídicos, con lo cual esto hay que trasladarlo dentro del marco legal a un lenguaje más popular, con lo cual hay cosas que hay que darle una forma más normal y ruego que me disculpen. Sí, no. Pero algunas cosas se adaptaron a un lenguaje más normal. Pero la esencia, el espíritu se mantuvo, ¿no? Por supuesto, la esencia, el fondo, la legalidad. Estas discusiones que tenía el comité, estos debates, estos trabajos que tenía el comité, también incluyeron la manera y la forma de fijar los precios de las colecciones filatélicas. No. Es que son áreas diferentes. Son áreas distintas, ¿no? La contratación es la contratación y los precios son los precios. Muy bien. Y los precios... Sí, ya lo no lo repito. Bien, una vez ya está aprobados los modelos definitivos, toda la base que, sobre todo el modelo de abono filatélico, ¿no? El contrato de abono filatélico, que era el principal contrato, ¿hubo modificaciones posteriores a esos modelos de contrato? Sí, recuerdo una que obviamente hubo que abordar, que es la LOPD, como todos sabemos, pues en aquellas fechas, no sé si un poco antes o después, no recuerdo la fecha de la ley de protección de datos, pero había que incluir unos textos en el contra, adaptarlo a la legalidad. Sí, exacto. Esas modificaciones, ¿qué proceso se seguía para realizarlas y para aprobarlas? Desde luego, una vez conocida la legalidad, la ley y el desarrollo, el departamento jurídico tiene que elaborar una propuesta. Esto es lo que hay que hacer. Por ejemplo, hablamos de esta, pues a ver los textos que había que incluir. Yo recuerdo que el primer texto que vi pues ocupaba 3 hojas. He exagerado un poco, señorías. Esto había que condensarlo, esto había que traducirlo a 5 o 6 renglones. Pues esas cosas es lo que se debatía. Muy bien. Pero en esencia el contrato se siguió manteniendo, ¿no? El modelo propuesto por Ernst & Young se siguió manteniendo. Claro, la esencia del contrato, el fondo del contrato se ha mantenido, no en estos últimos años, desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Estuviera en un solo pliego, seguramente por economía de espacio y por desconocimiento, y en el minuto último, ¿vale? El fondo no ha variado, vender sellos, con garantía de recompra. Y luego, exacto, las distintas clases de productos que ustedes tenían, ¿no? Por las que le preguntó el Ministerio Fiscal el primer día, ¿no? Pues Forum, todos los contratos. ¿La diferencia entre unos y otros, cuál era exactamente? O si quieres lo pregunto de otra manera, ¿se seguía respetando el mismo modelo de contrato esencial y eran diferencias de matiz en función de pues, a quién iban destinados, por ejemplo? Claro, porque los tiempos es algo que podía variar, la capacidad de compra del cliente podía variar. Me parece que ayer recordábamos el Pentaforum. ¿Qué era el Pentaforum? Pues por Penta nos traslada inmediatamente a 5 años. Pues eso, a 5 años. En lugar de a 15, a 5 años. Había otro contrato que... Baby Forum, por ejemplo, es un contrato. Baby Forum, que yo recuerdo, por ejemplo. Sí, perfectamente. Muchas gracias por ayudarme.
El Bailey Forum, pues el Bailey Forum como objetivo tenía que el cliente pudiera hacer una operación a un niño, ¿verdad? Porque tenía unas condiciones especiales. Obviamente el contratante no era el niño, tenía que ser el padre, el mayor de edad. Los resultados que se esperaban es lo que tendría que servir al niño al adulto en su día ya, para lo que quisiera el padre hacer con el dinero, yo qué sé. Pero el Bailey Forum seguía siendo un pacto de compra de sellos, un depósito, en su caso, y un pacto de recompra. Mismo fondo. ¿Podía variar la forma? Podía variar. Lo hemos entendido. Muy bien, señoría. Vamos avanzando a otro Cambio de proveedores. Solamente una pregunta. Usted le estuvieron preguntando el otro día por el contrato escrito con el proveedor Spirineste, muy bien, el contrato de suministro de filatelia. ¿Con otros proveedores de filatelia tenían ustedes contratos escritos o eran contratos verbales? No, eran contratos, según... Ya se refirió que había un contrato inicial con el proveedor, aunque luego no se hacía un contrato por cada venta de partida de sellos. Eso. Muy bien. Paso a las operaciones inmobiliarias. Aquí ya brevemente, vamos a ver. El Ministerio Fiscal le ha preguntado en la mañana de hoy quién llevaba el control de estas operaciones. Usted empieza a hablar de asesoría jurídica, por un lado externa, por otro lado la propia de Forum. Le voy a hacer la pregunta en concreto sobre la participación de mi defendido, Juan Ramón González, que efectivamente era el responsable de la asesoría jurídica de Forum. Es decir, él decidía qué inmuebles comprar. No. ¿Participaba en esa decisión? No. ¿Participaba en la decisión de qué precio había que pagar o a qué precio había que vender? No. ¿Iba a Marbella a visitar físicamente el inmueble? En las veces que yo he viajado a Marbella, desde luego conmigo no ha venido, creo que no. ¿A hablar con el comprador o con el vendedor? No, era una cuestión... la función de Juan Ramón se limitaba a una función documental entre despachos de abogados, despacho de Marbella, despacho de Madrid, repito, documental, de manera que... Sí, lo hemos entendido y nos ha explicado antes. Los contratos, estos contratos de compraventa, ¿quién los redactaba realmente? Es que puede haber contratos de aquí hacia allá y de allá hacia acá, desde el despacho de Marbella, de Cuadras y Asociados, podían venir contratos aquí tenían la obligación de leer puntos y comas y el contenido. Era una supervisión jurídica, ¿no? Claro. Del contenido de los contratos. Claro. Muy bien, por ninguna pregunta más, señoría, muchas gracias. Siguiente. Sí, con la venia, señoría, César Díaz Toledo Pizarro, en defensa de don José Carrera Sánchez y don Rafael Ruiz Berrio. Buenos días, señor Briones. Yo voy a hacer dos o tres cuestiones exclusivamente en cuanto a la relación que usted tenía con los auditores externos de las cuentas anuales de Forum Filatelia. ¿Usted me permite que yo le vea por aquí? Porque si no tengo que estar... Sí, no, por supuesto. Usted me puede ver por donde usted lo considere oportuno, no se preocupe. Vamos a ver, usted entró en la presidencia de Forum Filatélico en el año 2001, según usted ha manifestado. Así es. En ese año ya el señor Carrera había auditado las cuentas de Forum Filatélico desde el ejercicio 1997. O sea, usted ya se encontró con el señor Carrera como auditor externo de las cuentas de Forum Filatélico. Le pregunto, entre el año 2001, que usted accede a la presidencia, y el año 2004, en el que el señor Carrera emite su último informe de auditoría respecto de las cuentas del 2003, ¿usted le dio alguna indicación o instrucción expresa al señor Carrera sobre el sentido que debían tener sus informes de auditoría? Le dijo en algún momento: oye, José, los informes que avalen en todo caso las cuentas anuales, ¿esto sucedió en algún caso? No. ¿O este señor tenía libertad absoluta para emitir los informes conforme él entendiera oportuno? Tenía absoluta libertad para elaborar su informe. Yo no he dado ninguna indicación en este sentido. Bien. En algún momento, usted no ha dado esa indicación según manifiesta, en algún momento el señor Carrera le manifestó a usted, o le dijo usted: Francisco, estate tranquilo, esté usted tranquilo, que mis informes van a avalar en todo caso las cuentas anuales de Forum. ¿Eso sucedió en algún momento? No. ¿Usted en cuántas ocasiones, si lo recuerda aproximadamente, al año se reunía o veía o despachaba con el señor Carrera? Realmente en comité creo recordar que cuando asumo la presidencia se hizo una reunión, director general, director, en fin, de diferentes áreas, recursos, contabilidad, etcétera, etcétera. Estaba el señor Carreras para decirle: señores, la presidencia ahora la tengo que continuar yo porque el señor Prada se marchaba por razones de salud. Bien.
Usted, en algunas de esas reuniones que dice usted, más bien esporádicas, anuales, que tenía con el señor Carrera... No, yo no he dicho eso, discúlpeme, señor letrado. Se ha limitado a hablar de la Creo haberme sentado con el señor... Cuando asumió la presidencia, que se reunió con diferentes áreas, es lo que le ha contestado. Gracias, señoría. ¿En algún momento usted intercambiaba opiniones o hablaba, tanto con el señor Carrera como con el señor Ruiz Berrio, que auditó las cuentas del ejercicio 2004, sobre aspectos técnicos de las cuentas anuales? No, señor letrado, mis conocimientos, ya lo dije ayer, en contabilidad y auditorías son bastante limitados. Bien. Usted manifestó en la sesión de ayer, la pregunta del Ministerio Público, respecto a cómo se elaboraban las cuentas anuales, corríjame si me equivoco, dijo que había un departamento de contabilidad, un departamento de administración, un departamento de auditoría interna y un director general que coordinaba todo esto para que den, dijo usted, forma técnica a esas cuentas, de modo que se exhibían luego a los accionistas y a los auditores externos. De esto que usted dijo, he de concluir, corríjame si me equivoco, que los auditores no participaban en la elaboración de las cuentas anuales de Fórum Filatélico. ¿Los externos? Los externos. No, señor. No participaban. Bien. En el año 2000, el señor Carrera, consta en la causa, emitió un informe de auditoría en el año 2004 respecto de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Y ese fue el último informe de auditoría que él realizó. Era usted el presidente en ese momento. ¿Sabe por qué tuvo que dejar el señor Carrera de auditar las cuentas de Fórum Filatélico? Finalizó su plazo legal. Finalizó su plazo. Se refiere usted a la caducidad legal del cargo de los 7 años, ¿verdad? Me refiero a eso. Máximo. Bien. Y el señor Carrera, a partir de ese momento, es sustituido por el señor Ruiz Berrio, ¿verdad? Que es quien realiza, como socio auditor, el informe de auditoría de las cuentas del 2004. ¿Esto es así? Así es. Bien. En algún momento, respecto a esta sustitución o la incorporación del señor Ruiz Berrio para auditar las cuentas de Fórum Filatélico, ¿habló usted en algún momento con el señor Carrera sobre poner a una determinada persona para garantizarse de alguna forma que el informe de auditoría fuera en un determinado sentido que usted quisiera? No, señor. No, señor. Pues una pregunta, gracias. Siguiente. Sí, con la venia, señoría. Óscar Folki, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring Este. Muy brevemente, señoría, y en lo que a mí me atañe, señor Briones, querría preguntarle si intervino usted en algún momento en el proceso de compra de la sociedad Spring Este. No, señor. Si ha ostentado usted en algún momento algún tipo de poder o apoderamiento de la sociedad Spring Este. No, señor. Si consta usted o ha constado como autorizado para operar con las cuentas bancarias de la sociedad Spring Este. Jamás. ¿O beneficiario de las mismas? Jamás. En relación al contrato para la compra de filatelia conmemorativa del 50 aniversario que se suscribió entre la sociedad Fórum Filatélico y Spring Este, y posteriormente entre Spring Este y Premium Stamp Brokers, preguntarle, a partir del momento en el que mi patrocinado le comunica la imposibilidad material de hacer frente a dicha operación, pasó a ocupar su posición en la relación contractual Fórum Filatélico. A la relación. ¿Explicó con detalle cómo había sido el curso de la evolución de ese contrato y las incidencias que surgieron? Entonces, si no quiere ir a ningún aspecto concreto, si la sala considera que está debidamente ilustrada, enterada, sí. Pues no haré más preguntas, señoría. Muchas gracias, se lo agradezco, señor letrado. Así vamos avanzando. Sí, siguiente. Con la venia de su señoría, Luis Francisco Jiménez, defensa de don Ángel Tejero. Buenos días, señor Briones. En la sesión de ayer usted manifestó que entre los sellos que compraban se dieron cuenta de que había sellos que ya habían pasado por las instalaciones de Fórum Filatélico. ¿Me puede decir cuándo se detectó esto? Pues no sabría precisarle la fecha, pero sí María Cabezón, responsable. Sí, eso ya nos lo detalló en la medida de lo posible en la otra sesión. ¿Tiene algo que añadir a lo que nos dijo? ¿Tiene algo que añadir? No, en el momento en que dijeron, otra oiga, pregunta, aparece... por favor. Sí, ¿me puede indicar quién fue la persona que detectó esta circunstancia? También costaba. Otra pregunta. No, señoría, María Cabezón. Sí. María Cabezón, vale. Pero sí costaba, lo declaró usted el otro día, sí. Perdone. ¿Se detectó sobre series, sobre años completos o sobre años individuales? Quiero preguntarle. ¿Lo que ustedes aprecian es que hay series completas que han pasado por sus manos o son sellos individuales? Sí. ¿O en qué forma? Sí, señor letrado, si es que es muy... María Cabezón es una persona eficiente, muy eficiente, y en algún momento pues se dio cuenta de que la forma de colocar, porque un sello es igual, salvo las condiciones de calidad,
es igual este que este. Solamente los expertos, una vez analizado, pueden separar uno de otro. Pero en la forma de colocarlo, en fin, en los criterios que ella siguiera, oiga, a mí esto me parece, inmediatamente se tomó la decisión que ya indiqué ayer. Pero desconoce el elemento de certeza sobre el que se llegó a esta conclusión. Otra pregunta, por favor. Ya el tribunal está ilustrado sobre este punto. ¿Se llegó a conocer de dónde venía, de qué proveedor se correspondían? No. Y finalmente, usted ha dicho que Jesús Fernández de Prada le había pedido que se pusiera a disposición de su sobrino una serie de sellos que eran de segunda calidad. Tengo dos preguntas. La primera, ¿estos sellos de segunda calidad eran defectuosos o eran de segunda calidad? No se podían adjudicar en los contratos de Forum. Era segunda calidad y tercera también. Y cuando se le ponía a disposición, ¿qué se le ponían? ¿Sellos sueltos, series completas, años sueltos? ¿O se ponían así bloques, cantidades? Siempre va en series, porque sellos sueltos no se pueden comprar. Filatélicamente esto no es ni siquiera correcto hablar de ello, con lo cual series, normalmente series. De acuerdo, no hay más preguntas, señora. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Siguiente. Sí, señoría, con la venia. Soy Ángel Puerta, letrado de don Abelardo Elena. Buenos días, señor Briones. Quería preguntarle, al hilo de esa externalización a la que hacía alusión en el día de ayer, a la que se vio obligado a Fórum Filatélico, quería preguntar qué persona en Fórum Filatélico decidía qué cajas en concreto tenían que destinarse a esa externalización, a ese control externo de la calidad. ¿Qué persona era? ¿Quién lo decidía? Sí, generalmente se decidía por el volumen de operaciones, de cajas que pudiéramos tener. No sé muy bien el funcionamiento, pero desde luego lo que nos habían proveído había que seleccionarlo para traerlo al SGC. Por lo tanto, el criterio que siguieran ellos. Sí, pero le pregunto, usted hacía alusión a que había un departamento de recepción, luego había un departamento de calidad y finalmente el departamento de adjudicación de sellos. Entiendo que el departamento de calidad, la pregunta, ¿es la señora Cabezón la responsable del departamento de calidad? No. Sí, en Fórum sí. Eso. María es la responsable del departamento de calidad. Sí. Entonces, María Cabezón era la persona que decidía si como decía usted ayer, si determinadas funcionarios, empleados, del propio Fórum Filatélico que llevaban a sus casas los sellos para echar una mano en esa tarea, y también las agencias o agentes externos a Fórum que también se llevaban esos sellos, ¿era María quien decidía qué sellos había que entregar para ese control de calidad? En esas partidas era María la que controlaba todo eso. Muy bien. ¿Había algún tipo de control interno dentro del propio Fórum, algún modelo estandarizado que se rellenara con la persona que las retiraba, la persona empleada de Fórum que las entregaba el día, cuántas cajas? ¿Le consta a usted? No conozco esa mecánica porque eso corresponde a los responsables de cada departamento, pero no tendría la menor duda de que sí, claro. Vale. Si a una persona se le dan tantos o cuantos años o paquetes o lo que sea, pues hay un control de lo que sale y tiene que haber un control en un momento determinado en el SGC para saber lo que ha entrado. María Cabezón le reportaba a usted ese tipo de control, despachaban qué cajas salían y a quiénes y cuándo entraban o cuándo volvían para poder llevarlas al SGC. No era una cuestión que tuviera que para eso están ellos. Vale, y por último, ya para finalizar, quería aclarar, también al hilo de esta externalización usted comentó que Fórum Filatélico le entregaba cajas a mi representado, a Abelardo Elena, y mi pregunta es, ¿entregó usted personalmente cajas para ese control de calidad al señor Elena? Personalmente no. Se preparaban, se le daban, se dejaban en la planta baja y vendrían a recogerlas. ¿Pero le consta a usted que fuera el propio señor Abelardo Elena el que fuera a retirar esas cajas? No me consta tal cosa, yo no lo he visto físicamente, pero era el objetivo. Pues no hay más preguntas. Siguiente. Con la venia, señoría. Soy Fernando González, el abogado del señor Stenheis. Señor Briones, no le voy a hacer más de 4 o 5 preguntas. Usted manifestó ayer que... Perdón, señor Briones, sí. Señor Briones, usted manifestó ayer que Krimpen
que no era suministrador de Forum, pero que conocía a mi defendido y a su padre, porque acudían a Madrid regularmente, no creo recordar que usted dijo unas 3 veces, o es posible que fuera más, y que se reunía con ellos. ¿Cuál era el contenido de esas reuniones en el transcurso de esas visitas de las que usted manifestó ayer? Pues exactamente igual que con el resto de personas que andan en el mundo de la filatelia, porque no es con él solo con el que me he podido ver con otros comerciantes de Barcelona, de Madrid, de fuera de España, en fin, pues para detectar el mercado, para saber cómo está. Normalmente se hablaba de los precios, efectivamente, que se publicitaban unos y otros, porque en función de lo que se publicitaba, que es una de las cosas que quiero recordar, que ese famoso mail viene a decir, oiga, es que hay alguien que se está publicitando a unos precios que me dejas el margen. Es que así no puede, el mercado no funciona así. Bueno, pero es el mercado, cada cual se anuncia en las revistas especializadas del modo que quiere para obtener resultados, es decir, para que le vendan sus sellos, y esos sellos... Otra pregunta, ya lo hemos entendido. Otra pregunta, por favor. Pero, señor Briones, ¿usted exigía a Krimpen que vendiese los sellos a un precio determinado? Yo no puedo exigir Forum tenía una lista al que... Eso está claro. Creo que haberle entendido que Forum tenía su lista para comprar a los proveedores y si no vendían en ese precio de esa lista no se lo compraba. Así es. Pero exclusivamente a Krimpen, a los señores Stenheis, usted les exigió que le vendiesen a Forum, porque usted, le recuerdo, porque si no sería contradictorio, que usted manifestó ayer que Krimpen no suministraba a Forum. En esas reuniones usted exigió a los señores Stenheis que le suministraran sellos a un precio determinado y requerido por Forum. Forum tenía su precio de compra al proveedor. A lo que quiera que Krimpen vendiera al proveedor, no lo sé. Yo no puedo exigir que alguien venda algo a un precio determinado. Esos proveedores que fueron 3, Watson Philatelic, Premium y Sprineste, o a los que vendió a mi cliente, esos sellos que se vendían a estas 3 compañías, ¿eran entregados directamente a Forum por Krimpen o llegaban a Forum a través de esas 3 compañías? Como quiera que le llegaran los sellos a los diferentes proveedores, conozco. ¿Usted nunca sugirió a los señores Stenheis que suministrasen a Watson Philatelic, Premium y Sprineste? Forum tenía sus proveedores oficiales. Los demás, comerciantes de la índole que fueran, si querían vender a Forum tenían que canalizar sus ventas a través de ellos. El señor, ¿le consta a usted que los señores Stenheis se reunían con la señora Cabezón, con María Cabezón? Pues cuando acudían a alguna visita que hayan hecho a Forum, María Cabezón, ya dije ayer que es una mujer que ha nacido prácticamente con los sellos. Por lo tanto, visitas a María Cabezón no me cabe la menor duda. ¿Y le consta cuál era el propósito de esas reuniones con la señora Cabezón? No me consta. A excepción de reclamar, porque ya lo he dicho hace un momento, cada comerciante tiene su particularidad, cada proveedor tiene su particularidad a la hora de montar los sellos, a la hora de colocar los sellos, con lo cual si un determinado comerciante vende a un proveedor, lo que sí es cierto es que cuando esos sellos llegan aquí, María, que es experta en todo esto, sabe que esos sellos pueden proceder de un determinado comerciante. Y a veces sucede que para evitar dilaciones de tiempo, pues María pudiera dirigirse a el que sabemos que es el origen del sello y hacerle alguna reclamación.
pero por ahorro, por economía de tiempo, nada más. Supongo que pudiera estar por ahí la razón, pero no es que no lo sé. ¿Y cómo se sustanciaban esas reclamaciones entre los señores Stenheis y la señora Cabezón? ¿Sabe usted? Creo recordar haber dicho que se reclamaban las faltas y se reclamaban los sellos que pudieran venir rotos, porque los descentrados ya con la anterior presidencia se dejaron de reclamar y para que no volvieran, con lo cual supongo que las reclamaciones que pudieran hacerse vía proveedor oficial, alargando los tiempos, o vía más directa, sería de este contenido. La forma en que lo hicieran no sé cómo es. Pues ninguna pregunta más, señoría, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna más, señoría. ¿No hay ninguna pregunta más por las defensas? Soy Javier Aparicio, abogado de Jean-Gaston Bernard Renard. Le quisiera hacer una exclusiva pregunta al señor Briones con relación a la compra de la compañía Parque Marítimo Anagua a través de la adquisición de las acciones de Coimpel. ¿Es cierto que una de las razones para fijar el precio de esta adquisición era que dicha compañía tenía una concesión administrativa del Cabildo de Tenerife para la construcción y explotación de un puerto deportivo en Tenerife donde estaba previsto construir más de 300 atraques? Es cierto. ¿Es cierto que, por lo tanto, una vez que se construyera este puerto deportivo, las expectativas de beneficios que podría dar la operación estarían alrededor, inicialmente previstas, de 85 millones de euros? Es cierto. No hay más preguntas, señoría. ¿Queda alguna otra defensa que quiera preguntar? Sí, con la venia, señoría. José Manuel Vázquez Rodríguez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Quería exhibir un documento, señoría, que aparece en los folios 1822 a 1858 del tomo 6 de la pieza de Ballena Blanca. Tengo aquí una copia. Una copia al Ministerio Fiscal, por favor. No tiene... ¿Se lo conoce? Señor letrado, por Sí, favor, la pregunta. con la venia, señoría. Don Francisco, tiene usted delante un informe que se llama Pilares Fundamentales de la Política Estratégica de Inversiones, de mayo de 2003, que lo elabora una consultoría que se llama PricewaterhouseCoopers. ¿Recuerda usted este informe? Sí. Vale, eso fue en mayo de 2003. ¿Usted era el presidente? Sí. Bien, dice en el informe que se reúnen con distintos miembros del departamento financiero y mantienen reuniones con asesores y alta dirección de la compañía. Me imagino que con usted también, ¿no? Sí. Vale. Y aquí se describe que los pilares fundamentales que se recomiendan para la inversión, no de sellos, de la inversión de los activos de la sociedad, es el tema inmobiliario, el tema financiero y empresarial. ¿Se acuerda usted, no? Sí, señor. Hay unos gráficos ahí donde, bueno, en primer lugar, se habla de que tenían ustedes un departamento financiero, ¿cierto? De reciente creación. Eso es. ¿Le recomendó esta consultoría que la responsabilidad de la gestión de los activos empresariales, inmobiliarios y financieros lo debía llevar este departamento? Lo que la consultoría nos aconsejó, obviamente, era optimizar las inversiones. Efectivamente, aquí dice aquí canalizar bien las inversiones, ajustarlas a un criterio ético de las inversiones, de manera que se creara un departamento concreto, financiero, dirigido por un experto en inversiones, que pudiera llevar las inversiones que Forum hacía, inversiones financieras. A mí me gustaría decir a la sala que no nos confundamos, inversiones de Forum con
Cuando digo financieras, estamos refiriéndonos a operaciones de bolsa, estamos refiriéndonos a operaciones financieras. En ese sentido lo estamos interpretando. Muchas gracias, señoría. Las llevara un experto, que pudiera proponer, ¿vale? Y que el comité en cuestión pudiera decidir. Obviamente, para decidir, pues hay una serie de elementos que hay que contemplar, ¿eh? Estrategia, que es imprescindible a la hora de realizar una inversión. Antes he mencionado algunas inversiones de bolsa o de una inversión con un porcentaje razonable en un banco. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué expectativas tiene este banco? Todo esto es lo que se hablaba en este comité para tomar la decisión de invertir tanta o cuanta cantidad de dinero para obtener la rentabilidad esperada. Sí, le pregunto, en este informe se le indica que la misión que debe tener ese departamento es aumentar la garantía y la solvencia de la compañía. ¿Era esa la finalidad de las inversiones? Sin duda, esa era la finalidad. Darle valor a la sociedad a través de inversiones que sustentaran la confianza del cliente, pero no de palabras, sino de hechos. Correcto. También se dice en el informe, se hace un estudio de los antecedentes, hablo del tema inmobiliario ahora, que es lo que más me interesa, sí, de que la rentabilidad que daba la inversión inmobiliaria era un 35%. Lo viene en el folio 1837, la página 15, viene un circulito y vienen los porcentajes de lo que son las inversiones inmobiliarias y los que son las inversiones financieras y empresariales, y aparece como el porcentaje mayor la inmobiliaria. ¿Recuerda usted que la inversión inmobiliaria era una de las inversiones más importantes en aquella época? Yo no tengo la menor duda. Antes me he referido al momento. Si estas cosas no se contextualizan, si las traemos a estos momentos, estos son otros momentos, claro. Pero en aquel momento las inversiones inmobiliarias, y más concretamente en la Costa del Sol, daban resultados como los que aquí se manifiestan. Aquí se manifiesta una rentabilidad mínima de un 5 y hasta un 7%. Pues, ¿correcto? Esas son las expectativas que pudiera decir este consultor. Y también en la consultoría, ya termino con este informe, dice que en el año 2001 supuso el 28% de todas las inversiones del volumen y un crecimiento del 98 al 2001 de un 129%. Esa es la expectativa que había en el tema inmobiliario en aquella fecha, de aumento progresivo, ¿no? ¿De aumento de inversión? Sí, en tema inmobiliario. El mismo consultor hizo un cuadro de división de inversiones, de manera que al sector inmobiliario iría más o menos el 30% de nuestros activos, de la tesorería, perdón, no es la tesorería, de las posibilidades de la empresa, para inversiones en bolsa otros porcentajes, para inversiones en eólica, en energía eólica otro porcentaje. Hizo un cuadro, de manera que esos eran los límites, esa era la política. Sí, y finalmente la recomendación de esta consultoría era que continuaran obviamente con la inversión inmobiliaria como un aspecto importante de las inversiones, ¿cierto? Es cierto. Bien, mire usted, existía el comité del departamento financiero, habla también de un comité de inversiones, y después había despachos de abogados y asesoría jurídica interna, que eran los que formalizaban las operaciones, ¿cierto? Así es. Sí, y concretamente respecto a mi cliente Cuadra Asociado, la función que tenía era la de un despacho de abogados, o sea, su actuación era como abogado. Ya lo ha declarado, si quiere referirse a algo más concreto, preguntar por algún aspecto, pero en términos generales ya se ha referido. Sí, su intervención era elaborar contratos, escritura, ampliaciones de capital, no una actividad de intermediación, sino una actividad de gestión como abogado, ¿cierto? Una gestión como abogado. Perfecto. Bien. Paso a otra pregunta, señor, otra parte. Bueno, antes de que apareciera Cuadra Asociado, había otros despachos de abogados también que colaboraban o trabajaban para Forum, ¿no? Así es. Antes que apareciera el despacho de Cuadra y Asociados, había otro despacho que se ocupaba de las mismas funciones. Rápidamente, otro documento, los folios 5.273 a 5.277, tomo 166, y concretamente para servirle
los folios 5.270 y 5.271. Tengo dos copias, porque es que en el hotel tengo una impresora muy pequeñita, ¿no? Me quedé sin tinta, señoría. He sacado solamente dos por eso. 5.270. Empieza en el 5.263 y es el 5.270 el que me interesa. Mira, le pregunto, ¿ve usted un certificado de una empresa que se llama Dun, yo es que no hablo muy bien inglés, Dun and Bradstreet S.A., que después se llamaba Informa? Sí. Bien, eso es un certificado. Había unos libros, recuerda usted, unos libros donde se publicaban las mejores empresas en cuanto a solvencia y capacidad de inversiones por esa empresa. Sí, señor. Bien. Disculpe, señoría. Creo que ya se ha referido a estos certificados de solvencia. Está hablando de otro concreto, pero de certificados de solvencia. Efectivamente. Señoría, disculpe, estamos intentando seguir por nuestro escaneo, pero es imposible que el folio 5.273 esté en el tomo 166. 52.000. Ah, perdona. 700. 52.000, señoría. 52.270 es un... Sí, falta un 2. 52.200. 52.200, sí. Vale. Sí, había dicho 5.000. Voy rápido, señoría, si me permite. Voy rápido, señoría. Mira, ahí pone un rating de 5-1. Según un escrito que precede a este certificado, dice que era la valoración máxima, que era 100, la que tenía Fórum Filatélico en cuanto a seguridad y solvencia. ¿Era cierto eso? Así es, así lo certifican ellos. Bien. Y respecto a otras en revistas financieras, etcétera, ¿es cierto que Fórum estaba entre las mejores empresas de España? Eso ya lo ha declarado. Por Sí, favor, ¿no? otra pregunta. Vale. ¿Recibió usted un premio como el mejor gestor del año 2004? Sí, señor. Mire usted, Fórum tuvo inspecciones tributarias en los años 98 a 92, 98 a 2001 y la última del 13 de julio de 2003. ¿Gruposa también tuvo las inspecciones? Grupo Unido. Discúlpeme, señor letrado, no le he oído bien. Sí, le pregunto. Fórum tuvo inspecciones tributarias a lo largo de su historia. También las filiales, me imagino, ¿no? Bueno, a donde quisiera abarcar la inspección, como empresas del perímetro, pues si quería abarcar a grupo, y si quería abarcar a otras. Normalmente en una inspección general, porque ya he dicho que hay otras muchas más inspecciones, pero más específicas, de IVA, que eran muy frecuentes, por diferencias con la agencia tributaria, o de sociedades. Bueno, pues como ustedes saben, hay varios criterios de inspección. Pueden ser sectoriales o pueden ser generales. Estas que usted ha mencionado eran generales. Así, lo normal es que llamara también a las empresas del grupo. Le pregunto por el tema de las inversiones inmobiliarias, que eran importantes también. Había compraventas con unos precios importantes. ¿Recibió algún tipo de sanción por parte de la agencia tributaria respecto a alguna de estas operaciones inmobiliarias? En absoluto, porque todas las operaciones estaban declaradas. Tanto el dinero que Fórum le daba a su filial documentado pasaba a la contabilidad, y de los beneficios pasaba a la contabilidad de grupo para... Es suficiente, ya hemos entendido que no. ¿Otra pregunta? Sí, señoría, con la venia. Mire usted, en los folios 2163 a 2217 del tomo 8 de la pieza principal, ahí tengo aquí un documento. Las operaciones de compraventa, la mayoría de ellas se documentaban en escritura pública, ¿cierto? Claro.
utilizaban ustedes varios notarios, no solamente un notario, me refiero a las de compraventas. En Marbella, por ejemplo, en Málaga, en Tenerife, en Madrid. Yo recuerdo haber ido a varios notarios, sí, en Marbella. En ese documento hay un listado que manda el Consejo General del Notariado, el órgano centralizado de prevención de blanqueo, y puede verse un cuadro donde aparecen muchas de las operaciones, aunque aparece en letrita pequeña creo, donde aparecen varias personas que firman por Grupo Unido, entre ellas, por ejemplo, Cuadra Asociados. Y usted incluso alguna firma alguna escritura. ¿Lo ve usted? Nombre del interviniente, ¿se refiere a sí, eso? Ahí vienen, se lo digo yo, viene el director general, el apoderado, viene mi cliente también que firma escritura. La pregunta es, ¿le consta a usted que algún notario se abstuviera de firmar alguna escritura de compraventa porque viera algún tipo de anormalidad en la misma, algún tipo de operación anormal? ¿Le consta a usted en alguna de las operaciones que se abstuviera algún notario y tuvieran que buscar otro notario para firmar esa operación? No me consta que ningún notario haya rechazado las escrituras intervinientes. No me consta. ¿Le consta a usted que algún notario haya comunicado al SEBLAC, que es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, algún tipo de las operaciones en las que inmobiliarias en las que intervino Grupo Unido, Foro? No me consta. Ahora le pregunto por los bancos. Hay dos folios, señoría, que se le puede exhibir en el tomo 1 de la pieza de Ballena Blanca, folio 159 y el folio 306. Son dos diferentes. Mire, el folio 159 es un certificado que firma usted, ¿no? ¿Lo ve? Sí. Los fondos que utilizaba Grupo Unido para las inversiones inmobiliarias procedían totalmente de Fórum Filatélico. Absolutamente. Los fondos en las operaciones en las que terminó Cuadra Asociado procedían de Fórum Filatélico, aunque fueran a través de Grupo Unido. Uy, no sé si he entendido la pregunta. Sí, le pregunto de nuevo. Las compraventas en las que intervino Domingo Cuadra, en nombre de Grupo Unido, si los fondos que le daban Grupo Unido para hacer la adquisición procedían al final de Fórum Filatélico. Salvo que Grupo utilizara los beneficios. Ya declaró que el Grupo Unido empezó a tener beneficios y entonces utilizaba sus beneficios, además de lo que podía recibir directamente de la matriz. Vamos a intentar no repetir las preguntas, de verdad, es que si no, no avanzamos. Vale, voy lo más rápido posible, señores. Sí, pero si repetimos no vamos rápido. Sí. Es la única que repetir. Perdón, tienes razón, ya empezamos todos a estar muy cansados. Yo tendría mucho interés en poder terminar hoy con la declaración de este acusado, y me va pareciendo que no le van dejando espacio a su defensa. Es que cuando le toca a uno el último también es más difícil, señoría. Sí, pero efectivamente es que ya está todo contestado. Vale, mire, sobre el último documento es un certificado de una entidad de Caja Granada donde dice que tiene capacidad económica Grupo Unido para hacer las inversiones en Marbella. ¿Lo ve usted? Sí. Bien, le pregunto, ¿le consta a usted que cualquier entidad bancaria, todos los pagos se hacen a través de transferencias bancarias, cheques o pagarés? Todos los pagos. ¿Se pagó algo en efectivo? ¿Alguna operación? No se utilizaba el efectivo. Que yo conozca, no. ¿Le consta a usted que algún banco comunicara al SEBLAC, Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, algún tipo de operación anormal o sospechosa de blanqueo? No me consta, señor. Tuvimos un problema al final con una... Pero es que no recuerdo muy bien cuál fue el problema. Seguramente alguien más o otros se acuerden. Pero hubo un problema con Farus, el dinero que se le dio a Farus a través de Grupo para que comprara una determinada finca que luego no se llevó a cabo y se solicitó que el dinero volviera. Pero es que ahora mismo no tengo el esquema exacto. Pero ¿hubo algún expediente por parte de la sancionadora, Fórum o Grupo Unido? No, la respuesta ¿por blanqueo de capitales? La respuesta es que no. Vale. Mire usted, en cuanto a antecedentes, usted no tiene antecedentes penales, ¿no? No he pisado un juzgado en mi vida. Claro, si costarán en la causa si existiesen, y si no se le atribuyen, pues no las tendrá.
Mire usted, usted dijo el otro día que tenía unos 3.000 agentes Forum, ¿cierto? Sí, lo dije. ¿Alguno de los agentes le comunicó, vía interna o bien denunció algún tipo que le pareció que las operaciones en las que intervenía Forum Filatélico, me refiero ya al tema de los contratos de sellos, hubiera algún tipo de algo extraño, algo normal? Es innecesario. ¿Se refiere al origen del... No, es innecesario. Otra pregunta, por favor. Bien. Mire usted, respecto a las pólizas de seguro, no las que se han hablado aquí, sino otras, hay unas pólizas que constan, no le voy a subir el documento, sino para ir más rápido, solamente hago referencia, en el tomo 153, en el folio 47.515, 47.720, hay unas compañías de seguro que aseguraban la responsabilidad civil de los directivos. Era, a ver si acuerdan, es Europa, Schupp Insurance Company y Liberty. ¿Se acuerda que había pólizas de seguro para los consejeros? Sí, me acuerdo. ¿Y esas pólizas se fueron renovando siempre? ¿Nunca se anularon? Nunca se anularon. Y para hacer la póliza, porque era la responsabilidad de los administradores, me imagino usted que le daban las cuentas, le daban información sobre la actividad de la sociedad, ¿no? Toda la información que solicitaban, efectivamente, la actividad y las cuentas se les suministraban, porque además era una póliza de responsabilidad elevada. Nunca hubo ninguna advertencia, ninguna comunicación al respecto, ¿no? Ha sido a raíz de la intervención y con la interpretación que se le ha querido dar a lo que no es, cuando las compañías de seguros han paralizado la responsabilidad que tenían. Bien. En cuanto a las operaciones inmobiliarias en las que interviene mi representado, que le ha preguntado al fiscal, en un escrito que usted presenta el 3 de agosto de 2006, que está en los folios 763 a 778 bis, usted aporta una serie de documentos. Entre ellos aporta un cuadro de operaciones. Ese es el último documento, ¿se ve? ¿Se trata de la pieza principal? Se trata de la pieza de ballena blanca. Pieza ballena blanca, folio 763 a 778 bis. El tomo... En este ejemplar no se pueden observar apenas... Es lo que más o menos aparece en el escaneado. Ya, vaya directamente a la pregunta, a ver si... El tomo 3, señor fiscal. Mire, usted aporta ahí un cuadro de todas las compraventas que se han hecho en Marbella. ¿Lo ve usted? Sí. Bien. Le pregunto, ¿usted tenía conocimiento de todas las inversiones que hacía en Marbella? ¿Y de los detalles de ellas? Hombre, más físicamente, como he dicho anteriormente, de las primeras, pero luego ya esto se convirtió algo en... Bueno, propuesta era ya cuestión de comité. Propuesta, análisis, decisión, en fin, tampoco puedo recordar todas. Claro, pero le pregunto si cuando se decidía comprar una parcela en Marbella por X dinero, se hace un estudio financiero de viabilidad urbanística, jurídica, etcétera, en beneficio de la empresa. No se compraba un bien por un valor, por ejemplo, inferior al valor que tuviera en el mercado, ¿no? Naturalmente, todo eso es lo que se analizaba. Es que comprar suelo rústico, como bien sabe usted, pues no nos lleva a ningún sitio. Tiene que ser suelo urbanizable, y en alguna ocasión, en algunas de las que han salido a la causa, estábamos en puerta del convenio o hecho el convenio. Era algo razonable, si es que evidentemente queríamos darle un contenido a todo aquello. Otra cosa es comprar una parcela con la voluntad de esperar y después vender, obtener una plusvalía y se ha acabado. Cada parcela tenía una finalidad, pero concretamente aquellas, la finalidad era que tuviera terminado y aprobado el proyecto urbanístico para pasarlo a el promotor, constructor o lo que fuera, porque nosotros no podíamos, el volumen de inversión que esas cosas llevan, estos proyectos llevan, era de todo imposible para Forum, o no quería arriesgar tanto dinero en estas cosas.
Sí, mire usted, quiero aclarar una cuestión. En todas las operaciones que se han comprado, todos los bienes que haya, no ha intervenido siempre Cuadra Asociados. ¿Me pregunta? Sí, le pregunto a usted, claro. Le pregunto, en las operaciones que se han hecho en Marbella, o en otras operaciones en Marbella, no siempre ha intervenido Cuadra Asociados. Antes hubo otro despacho, hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, es que ha quedado... hay una compraventa a Macoda, que la pregunta del Ministerio Fiscal, es que y al Ivo de Nahueles, que le pregunta por Luis Protani, esa compraventa es del año 2001.